Tiene la palabra el señor delegado de Cuba. Señor presidente, la delegación de Cuba lamenta tener que romper el orden de la conferencia para plantear una pequeña cuestión de orden. La delegación de Cuba quiere dejar patente su agradecimiento al gobierno uruguayo y al gran pueblo uruguayo por el recibimiento que ha tenido su delegación en esta conferencia y por los múltiples agasajos de que ha sido objeto. Sin embargo, quiere separar este agradecimiento del que, a nombre de todas las delegaciones, el señor representante de Perú leyó en la sesión de esta mañana. Simplemente porque nosotros consideramos que algunas de las afirmaciones del señor delegado del Perú no pueden ser ratificadas por nosotros. Eso era la cuestión, señor presidente. Señor representante. Señor presidente, señores delegados, como todas las delegaciones, tenemos que empezar agradeciendo al gobierno y al pueblo de Uruguay la cordial acogida que nos ha dispensado en esta visita. Quisiera también agradecer personalmente al señor presidente de la Asamblea el obsequio que nos hiciera de las obras completas de Rodó y explicarles que no iniciamos esta alocución con una cita de ese gran americano por dos circunstancias. La primera es que volvimos a Ariel, después de muchos años, para buscar algo que representara en el momento actual las ideas de alguien que más que uruguayo es americano nuestro, americano del río Bravo hacia el sur. Y no lo traje porque Rodó manifiesta en todo su Ariel la lucha violenta y las contradicciones de los pueblos norteamericanos contra la nación que hace 50 años ya también estaba interfiriendo en nuestras economías y nuestra libertad política. Y la segunda razón, señor presidente, es que el presidente de una de las delegaciones aquí presentes nos hizo el regalo de una cita de Martí para iniciar su intervención. Contestaremos, pues, a Martí con Martí. A Martí con Martí, pero con el verdadero Martí. Con el Martí antiimperialista y antifeudal que murió de cara a las balas españolas, luchando por la libertad de su patria y tratando de impedir con la libertad de Cuba que los Estados Unidos cayeran sobre la América Latina, como dijera en una de sus últimas cartas. En aquella conferencia monetaria internacional que el señor presidente del banco recordó, hablando de los 70 años de espera del Banco Interamericano, en su alocución inaugural, decía Martí: quien dice unión económica, dice unión política. El pueblo que compra manda, el pueblo que vende sirve. Hay que equilibrar el comercio para asegurar la libertad. El pueblo que quiere morir vende a un solo pueblo y el que quiere salvarse vende a más de uno. El influjo excesivo de un país en el comercio de otro se convierte en influjo político. La política es obra de los hombres que rinde sus sentimientos al interés o sacrifican al interés una parte de sus sentimientos. Cuando un pueblo fuerte da de comer a otro,
se hace servir de él. Cuando un pueblo fuerte quiere dar batalla a otro, compele a la alianza y al servicio a los que necesitan de él. El pueblo que quiera ser libre, sea libre en negocios. Distribuya sus negocios entre países igualmente fuertes. Si ha de preferir alguno, prefiera al que lo necesite menos. Ni uniones de América contra Europa, ni con Europa contra un pueblo de América. El caso geográfico de vivir juntos en América no obliga, sino en la mente de algún candidato o algún bachiller, a unión política. El comercio va por las vertientes de tierra y agua, y detrás de quien tiene algo que cambiar por él, sea monarquía o república. La unión con el mundo y no con una parte de él. No con una parte de él contra otra. Si algún oficio tiene la familia de repúblicas de América, no es el de ir de arria de una de ellas contra las repúblicas futuras. Ese era Martí hace 70 años, señor presidente. Bien, cumpliendo el deber elemental de evocación y retribuyendo la gentileza al delegado que nos la hiciera antes, pasamos a la parte fundamental de esta intervención nuestra, al análisis de por qué estamos aquí, a caracterizar la conferencia. Y tengo que decir, señor presidente, que disiento en nombre de Cuba de casi todas las afirmaciones que se han hecho, aunque no sé si de todas los pensamientos íntimos de cada uno. Tengo que decir que Cuba interpreta que esta es una conferencia política, que Cuba no admite que se separe la economía de la política y que entiende que marchan constantemente juntas. Por eso no puede haber técnicos que hablen de técnica cuando está de por medio el destino de los pueblos. Y yo voy a explicar, además, por qué esta conferencia es política. Y es política porque todas las conferencias económicas son políticas. Pero es además política porque está concebida contra Cuba. Y está concebida contra el ejemplo que Cuba significa en todo el continente americano. Y si no, el día 10, en Fuerte Amador, zona del Canal, el general Decker, mientras instruye a una serie de militares latinoamericanos en el arte de reprimir a los pueblos, habla de la conferencia técnica de Montevideo y dice que hay que ayudarla. Pero eso no es nada. En el mensaje inaugural del 5 de agosto de 1961, el presidente Kennedy afirmó: ustedes, los participantes en esta conferencia, atraviesan un momento histórico en la vida de este hemisferio. Esta reunión es algo más que una discusión de temas económicos o una conferencia técnica sobre el desarrollo. Constituye, en verdad, una demostración de la capacidad de las naciones libres para resolver los problemas materiales y humanos del mundo moderno. Podría seguir con la cita del señor primer ministro del Perú, donde se refiere a temas políticos también. Para no cansar a los señores delegados, pues preveo que mi intervención será algo larga, me referiré a algunas afirmaciones hechas por los técnicos, a los que nosotros le ponemos comillas, del punto 5 del temario. En la página 11, al final, como conclusión definitiva, establecer en el plano hemisférico y en el nacional procedimientos regulares de consulta con los comités asesores sindicales
a fin de que puedan cumplir un papel influyente en la formulación política de los programas que se aprueben en la reunión extraordinaria. Y para remachar mi afirmación, para que no quede duda de mi derecho a hablar de política, que es lo que pienso hacer en nombre del gobierno de Cuba, una cita de la página 7 de ese mismo informe, el punto 5 en discusión. La tardanza en aceptar el deber que incumbe a los medios de información democrática en orden a defender los valores esenciales de nuestra civilización sin desfallecimientos ni compromisos de orden material, significaría un daño irreparable para la sociedad democrática y el peligro inminente de la desaparición de las libertades que hoy gozan, como ha ocurrido a Cuba con todas las letras, donde hoy solo existen prensa, radio, televisión y cine controlados por el poder absoluto del gobierno. Es decir, señores delegados, que en el informe a discutir se enjuicia a Cuba desde el punto de vista político. Pues bien, desde el punto de vista político, Cuba dirá todas sus verdades y además desde el punto de vista económico también. Estamos de acuerdo en una sola cosa con el informe quinto del punto 5 de los señores técnicos. En una sola frase que define la situación actual. Una nueva etapa comienza en las relaciones de los pueblos de América, dice. Y es cierto. Nada más que esa nueva etapa comienza bajo el signo de Cuba, territorio libre de América. Y esta conferencia y el trato especial que han tenido las delegaciones y los créditos que se aprueban tienen todos el membrete de Cuba, les guste o no les guste a los beneficiarios. Porque ha habido un cambio cualitativo en América, que es el que un país se pueda alzar en armas, luchar contra el ejército que parecía invencible, destruirlo, aniquilarlo, reducirlo a cenizas, implantar un nuevo ejército popular, plantarse frente al monstruo invencible, esperar el ataque del monstruo y derrotarlo también. Y eso es algo nuevo en América, señores. Eso es lo que hace hablar este lenguaje nuevo y las relaciones se hacen más fáciles entre todos, menos naturalmente entre los dos grandes rivales de esta conferencia. Cuba en este momento no puede ni siquiera hablar de América sola. Cuba es parte de un mundo que está en tensión, angustiado, porque no sabe si una de las partes, la más débil pero la más agresiva, comete el torpe error de desencadenar un conflicto que necesariamente sería atómico. Es muy largo lo que tengo que decir en cada uno de los puntos. Abreviaremos para discutirlo con espíritu fraterno en las comisiones. Simplemente unos datos generales, unas apreciaciones generales. La tasa de crecimiento, que se da como una cosa bellísima para toda América, es 2,5% de crecimiento neto. Bolivia anunció 5% para 10 años. Nosotros felicitamos al representante de Bolivia y le decimos que con un poquito de esfuerzo y de movilización de las fuerzas populares puede decir 10%. Nosotros hablamos de 10% de desarrollo sin miedo ninguno. 10% de desarrollo es la tasa que prevé Cuba para los años venideros. ¿Qué indica esto, señores delegados? Que si cada uno va por el camino que va, cuando toda América, que actualmente tiene aproximadamente un per cápita de $330, vea crecer su producto neto en 2,5%, va a tener $500 allá por el año 1980. $500 per cápita. Claro, para muchos países una barbaridad.
¿Qué piensa tener Cuba? En el año 1980, pues un ingreso neto per cápita de unos $3.000. Más que los Estados Unidos. Y si no nos creen, perfecto, aquí estamos para la competencia, señores. Que se nos deje en paz, que nos dejen desarrollar y que dentro de 20 años vengamos todos de nuevo a ver si el canto de sirena era el de la Cuba revolucionaria o era otro. Pero nosotros anunciamos responsablemente esa tasa de crecimiento anual. Los expertos sugieren sustitución de ineficientes latifundios y minifundios por fincas bien equipadas. Nosotros decimos, quieren hacer reforma agraria, tomen la tierra del que tiene mucho y désenla al que no tiene. Así se hace reforma agraria. Lo demás es canto de sirena. La forma de hacerlo, si se entrega un pedazo en parcela, de acuerdo con todas las reglas de la propiedad privada, si se hace en propiedad colectiva, si se hace una mezcla como tenemos nosotros, eso depende de las peculiaridades de cada pueblo. Pero la reforma agraria se hace liquidando los latifundios, no yendo a colonizar, colonizar allá lejos. Y así podía hablar de la redistribución del ingreso, que en Cuba se hace efectiva porque se le quita a los que tienen más y se le permite tener más a los que no tienen nada o a los que tenían menos. ¿Por qué hemos hecho reforma agraria? Porque hicimos reforma urbana, porque hicimos rebaja de tarifas eléctricas y telefónicas, que entre paréntesis fue la primera escaramuza con las compañías monopolistas extranjeras. Porque hemos hecho centros sociales, obreros y círculos infantiles, donde todos los niños de los obreros van a recibir alimentación, a vivir mientras sus padres trabajan. Porque hemos hecho playas populares para todos y porque hemos nacionalizado la enseñanza, que es absolutamente gratuita. Además, estamos trabajando en un amplio plan de salud. De industrialización hablaré aparte porque es la base fundamental del desarrollo y así lo interpretamos nosotros. Pero hay un punto el cual es muy interesante. Es el filtro, el purificador, los técnicos. Los 7 creo que son. De nuevo, señores, con el peligro de la electrinocracia metida en medio de los créditos con que los pueblos quieren mejorar su nivel de vida. Otra vez, políticos disfrazados de técnicos diciendo aquí sí y aquí no. Aquí sí porque tú has hecho tal y tal cosa, pero en realidad porque eres un fácil instrumento de quien da los medios, y a ti no, porque has hecho esto otro mal, pero en realidad porque no eres instrumento de quien da los medios. Porque dices, por ejemplo, que no puedes aceptar como precio de algún préstamo que Cuba sea agredida. Ese es el peligro, sin contar con que los pequeños, como en todos lados, son los que reciben poco o nada. Hay, señores delegados, un solo lugar donde los pequeños tienen derecho al pataleo. Y es aquí donde cada voto es un voto y donde eso hay que votarlo. Y pueden los pequeños, si están en actitud de hacerlo, contar con el voto militante de Cuba en contra de la medida de los 7, que es esterilizante, purificante y destinada a canalizar el crédito con disfraces técnicos por caminos diferentes. Que crezcan para que consuman su producto y no para convertirse en fuentes de recursos para los monopolios norteamericanos. Que crezcan para asegurar la paz social, no para crear nuevas reservas para una eventual guerra de conquista. Que crezcan para nosotros, no para los de afuera.
y a todos ustedes, señores delegados, la delegación de Cuba les dice con toda franqueza: queremos, dentro de nuestras condiciones, estar dentro de la familia latinoamericana. Queremos convivir con Latinoamérica. Queremos verla crecer, si fuera posible, al mismo ritmo en que estamos creciendo nosotros. Pero no nos oponemos a que crezcan a otro ritmo. Lo que sí exigimos es la garantía de la no agresión para nuestras fronteras. No podemos dejar de exportar ejemplo como quieren los Estados Unidos, porque el ejemplo es algo espiritual que traspasa las fronteras. Lo que sí damos la garantía de que no exportaremos revolución. Damos la garantía de que no se moverá un fusil de Cuba, de que no se moverá una sola arma de Cuba para ir a luchar en ningún otro país de América. Lo que nunca podremos nosotros asegurar es que la idea de Cuba deje de implantarse en algún otro país de América. Y lo que seguramente afirmamos aquí, ante esta conferencia y ante la paz de los pueblos, es que si no se toman medidas urgentes de prevención social, el ejemplo de Cuba sí prenderá en los pueblos. Y entonces sí, aquella exclamación que una vez diera mucho que pensar, que hiciera Fidel el 26 de julio y que se interpretó como una agresión, volverá a ser cierta. Y Fidel dijo que si seguían las condiciones sociales como hasta ahora, la cordillera de los Andes sería la sierra maestra de América. Nosotros, señores delegados, llamamos a la alianza para el progreso, a la alianza para nuestro progreso, a la alianza pacífica para el progreso de todos. No nos oponemos a que nos dejen de lado en la repartición de los créditos, pero sí nos oponemos a que nos dejen de lado en la intervención de la vida cultural y espiritual de nuestro pueblo latinoamericano al cual pertenecemos. Y lo que nunca admitiremos es que se coarte nuestra libertad de comerciar y tener relaciones con todos los pueblos del mundo. Y de lo que nos defenderemos con todas nuestras fuerzas es de cualquier intento de agresión extranjera, sea hecha por la potencia imperial o sea hecho por algún organismo latinoamericano que englobe el deseo de algunos de vernos liquidados. Para finalizar, señor presidente, señores delegados, quiero decirles que hace ya algún tiempo tuvimos una reunión en el Estado Mayor de las Fuerzas Revolucionarias en mi país, Estado Mayor al cual pertenezco. Se trataba de una agresión contra Cuba que sabíamos que vendría, pero no sabíamos bien cuándo ni por dónde. Pensábamos que sería muy grande. De hecho, iba a ser muy grande. Esto se produjo antes de la famosa advertencia del primer ministro de la Unión Soviética, Nikita Khrushchev, de que sus cohetes podían volar más allá de las fronteras soviéticas. Nosotros no habíamos pedido esa ayuda y no conocíamos esa disposición de ayuda. Por eso nos reunimos sabiendo que llegaba la invasión para afrontar como revolucionarios nuestro destino final. Sabíamos que si los Estados Unidos invadían a Cuba, una hecatombe habría, pero en definitiva seríamos derrotados, expulsados de todos los lugares habitados del país. Propusimos entonces los miembros del Estado Mayor que Fidel Castro se retirara a un reducto de la montaña y que uno de nosotros tomara a su cargo la defensa de La Habana. Nuestro primer ministro y nuestro jefe contestó aquella vez con palabras que lo enaltecen como en todos sus actos, que si los Estados Unidos invadían a Cuba y La Habana se defendía como debía defenderse, cientos de miles de hombres, mujeres y niños morirían ante el embate de las armas yanquis, y que a un gobernante de un pueblo en revolución no se le podía pedir
que se refugiara en las montañas, que su lugar estaba allí donde estaban sus muertos queridos y que ahí con ellos cumpliría su misión histórica. No se produjo la invasión, pero se mantiene ese espíritu, señores delegados. Por eso puedo predecir que la revolución cubana es invencible, porque tiene un pueblo y porque tiene un gobernante como el que gobierna Cuba. Eso es todo, señores delegados. Y empleados nuestros aplaudían. Empleados nuestros aplaudían. La presidencia da cuenta que habiéndose agotado la lista primera de oradores y antes de comenzar la segunda lista de oradores, se van a instalar las comisiones ya designadas en estos días, a los efectos de después continuar con la segunda lista. Recalca esto la presidencia por cuanto en esta forma la secretaría de las comisiones y la secretaría general podrían preparar ya el trabajo para el día de mañana, en el cual indefectiblemente, y según el horario que enseguida se indicará, comenzarían a trabajar las comisiones. De manera que, en lo que respecta a la comisión primera, la presidencia declara instalada a la comisión primera. Invita al señor delegado de Chile, señor Humberto Díaz, que fue electo presidente, para que pase a ocupar la presidencia e instale la vicepresidencia y relator.